Los científicos han encontrado muchas criaturas extintas que parecen salidas de un mal sueño, pero pocas tan raras como el Diplocaulus. Imagina un anfibio que vivió hace unos 270 millones de años, con un cuerpo relativamente pequeño y una cabeza tan ancha y absurda que parecía un boomerang de hueso incrustado en la cara. No es exageración, su cráneo era más ancho que todo su cuerpo, lo cual hacía que tragarlo fuera prácticamente imposible para cualquier depredador. Para entender lo incómodo que era intentar comérselo, piensa en tratar de meterte en la boca una pizza doblada en triángulo, con la parte más ancha primero. Exacto, simplemente no pasa. Esa fue la brillante estrategia de supervivencia de este animal. La evolución le regaló unos apéndices óseos laterales que actuaban como una trampa natural contra los depredadores. Cuando algún pez o reptil grande intentaba tragarlo, quedaba atascado, como si intentaras pasar un perchero por la garganta. Pero esas prolongaciones no eran solo defensivas. Los paleontólogos creen que también funcionaban como alerones submarinos. Sí, has oído bien. Este anfibio podía inclinar su cabeza para aprovechar las corrientes de agua y deslizarse sin apenas usar sus cortas patas. Era como una mezcla entre un renacuajo gigante y un hidroavión biológico, capaz de maniobrar con precisión en ríos y lagos del Pérmico. Lo curioso es que a pesar de este diseño tan incomible, muchos fósiles de Diplocaulus presentan marcas de mordeduras. Eso significa que algunos depredadores no se rendían. Es decir, había auténticos kamikazes prehistóricos que veían a este anfibio con cabeza de boomerang y pensaban: reto aceptado. Seguramente algunos lo lograban, pero otros acababan con la boca trabada, escupiendo al pobre animal como si fuese un hueso imposible de tragar. Texas y Oklahoma están repletos de fósiles de Diplocaulus, lo cual demuestra que su diseño, aunque ridículo, funcionó lo suficientemente bien como para mantener a la especie viva durante millones de años. Y lo más impresionante es que sobrevivió a varios eventos de extinción. Mientras criaturas más normales desaparecían, este anfibio con sombrero de hueso seguía paseando sus rarezas por los ríos. Con el tiempo su cabeza se hizo aún más ancha, como si la evolución dijera: bueno, si ya estamos comprometidos con la idea del boomerang, vamos a hacerlo a lo grande. El resultado fue un anfibio tan absurdo que parecía una caricatura, y aún así logró prosperar durante más de 30 millones de años. Si el Diplocaulus parecía un anfibio diseñado por un caricaturista, el siguiente animal parece inventado por un guionista de películas de terror submarino. El Edestus heinrichi, más conocido como el tiburón con tijeras. Y créeme, ese apodo no es una exageración. Mientras los tiburones modernos desarrollaron un sistema elegante y práctico de filas de dientes reemplazables, el Edestus fue por un camino completamente diferente. En lugar de perder dientes y renovarlos, mantuvo un par de enormes cuchillas curvas, una en el maxilar superior y otra en el inferior, que crecían constantemente durante toda su vida. Imagina dos navajas gigantes como hojas de acero, sobresaliendo de la boca y alargándose cada vez más. Eso era su cara. Algunos fósiles muestran que estas hojas dentadas podían medir más de medio metro de largo, colgando hacia afuera como una especie de guillotina biológica. Si lo comparas con un tiburón moderno, era como si llevara un par de tijeras descomunales cosidas en el rostro. ¿Y cómo usaba semejante aparato? Pues no mordía como un tiburón convencional. En lugar de cerrar la mandíbula de arriba abajo, el Edestus se lanzaba contra bancos de peces con las tijeras abiertas, y al cerrarlas rebanaba literalmente todo lo que encontraba. Era como una podadora submarina viviente, nadando con elegancia letal. La imagen resulta hasta cómica. Un pez nadando tranquilamente y de repente, una sombra con un par de cuchillas curvas que se abalanzan y lo parten en dos como si fuera mantequilla. Y lo más escalofriante es que no era una rareza aislada. Estos tiburones dominaron los mares del Carbonífero y el Pérmico temprano, en ambientes donde ya abundaban criaturas enormes y extrañas. Los científicos se rompieron la cabeza durante décadas tratando de entender cómo demonios funcionaba la boca de este animal. Hubo reconstrucciones antiguas en las que las cuchillas se dibujaban colgando como barbas ridículas y otras donde parecían sierras mecánicas imposibles. No fue hasta los años recientes que modelos 3D y comparaciones con fósiles más completos revelaron la verdad: un depredador que cazaba con tijeretazos verticales, cortando a sus presas en lugar de triturarlas. Lo más fascinante es que su estrategia funcionó. Este diseño tan extraño no fue un capricho momentáneo. El Edestus existió durante millones de años. Eso significa que fue exitoso en su nicho, un verdadero depredador de élite. Sin embargo, como muchas criaturas demasiado especializadas, su rareza fue también su condena. Cuando los ecosistemas cambiaron, no había plan B para un tiburón que dependía de cuchillas en la cara.
y así desapareció para siempre, dejando a los paleontólogos un rompecabezas digno de Frankenstein. En la historia de la evolución, algunas ideas parecen brillantes al principio, pero no sobreviven a largo plazo. El Edestus fue una de ellas, un monstruo con tijeras por boca que nadó por mares oscuros hace 300 millones de años y que hoy nos recuerda que a veces la naturaleza juega con diseños imposibles, solo para abandonarlos después. Si creías que los tiburones con tijeras eran lo suficientemente raros, espera a conocer a una criatura tan extraña que los propios científicos decidieron bautizarla con el nombre de un dios cósmico inventado por H.P. Lovecraft, Soyasina Cthulhu. Sí, así de inquietante era este animal. Imagina un organismo marino del tamaño de una pelota de golf, cubierto de placas y con nada menos que 45 tentáculos flexibles extendiéndose desde su cuerpo central. Cada uno de esos tentáculos estaba cubierto de pequeñas espinas y podía moverse de forma independiente, como si fueran dedos monstruosos. A simple vista parece un cruce entre un erizo de mar, un pulpo y un alienígena de película de ciencia ficción. Vivió hace unos 430 millones de años en los mares del Silúrico y formaba parte del grupo de los equinodermos, parientes lejanos de las estrellas y los pepinos de mar actuales. Pero este bichito llevó el concepto de tentáculos a otro nivel. Mientras un pepino de mar moderno puede tener una decena de brazos para capturar partículas de comida, el Soyasina multiplicó esa cifra por 4. El resultado era un pequeño demonio marino que caminaba lentamente por el fondo del océano, usando sus tentáculos no solo para atrapar alimento, sino también para desplazarse. Cuando los paleontólogos encontraron el fósil, quedaron tan desconcertados que decidieron aplicar técnicas modernas para estudiarlo. Y aquí viene lo interesante. Para reconstruir su anatomía interna, tuvieron que destruirlo capa por capa, moliéndolo en secciones finísimas y escaneando cada una en 3D. Fue un sacrificio científico. Destruir el único fósil para paradójicamente preservarlo digitalmente y entenderlo. Lo que descubrieron fue un sistema interno de canales de agua muy parecido al de los equinodermos actuales, pero con una complejidad extrema. Lo más llamativo es su parecido con las descripciones de criaturas Lovecraftianas. Con sus decenas de tentáculos extendidos, parecía un Cthulhu en miniatura, una deidad del caos reducida al tamaño de un juguete, pero igual de inquietante. Y lo curioso es que no era un depredador brutal, sino más bien un recolector lento, filtrando partículas y pequeños restos orgánicos del fondo marino. Un aspecto terrorífico, pero un estilo de vida humilde. El Soyasina Cthulhu nos recuerda que en la naturaleza, la apariencia engaña. Puedes parecer un demonio interdimensional y en realidad ser un tranquilo barrendero del océano. Lo que sí es seguro es que, cuando los científicos lo nombraron, pensaron exactamente lo mismo que cualquiera de nosotros al verlo. Esto parece salido de una pesadilla cósmica, y aunque se extinguió hace cientos de millones de años, su imagen sigue viva como uno de los fósiles más extraños y memorables de la historia. El nombre Anomalocaris significa literalmente camarón extraño. Y créeme, pocas veces un nombre fue tan acertado. Esta criatura vivió hace más de 500 millones de años, durante la explosión del Cámbrico, un periodo en el que la vida experimentaba como si la naturaleza hubiera perdido el manual de instrucciones y se dedicaran a probar diseños al azar. El Anomalocaris fue durante mucho tiempo un rompecabezas para los científicos. Se encontraron fósiles de lo que parecían ser un extraño camarón, fósiles de lo que parecía una medusa extraña y fósiles de lo que se interpretaba como una esponja. Durante décadas, los paleontólogos pensaron que eran 3 animales distintos, hasta que en los años 80 alguien tuvo la brillante idea de juntar las piezas. Resultado: todas esas partes pertenecían al mismo animal, y no a cualquier animal, sino a uno de los primeros superdepredadores de la historia. El Anomalocaris podía alcanzar más de 1 metro de longitud, lo cual era gigantesco si lo comparas con la mayoría de las criaturas de su época, que apenas superaban los pocos centímetros. Tenía 2 enormes apéndices en forma de brazos segmentados, cubiertos de púas, que usaba como tenazas para atrapar a sus presas. Sus ojos compuestos eran descomunales, con miles de lentes, dándole una visión excelente en un mar repleto de vida diminuta. Y su boca, bueno, su boca era un círculo dentado formado por placas rígidas que se cerraban en espiral, como si fueran los segmentos de una piña metálica. Imagina ser un pobre trilobite arrastrándote tranquilamente por el fondo marino y, de repente, una sombra se cierne sobre ti. 2 brazos llenos de púas te atrapan y te llevan directo a una boca que parece un triturador de basura. Eso era enfrentarse al Anomalocaris, la auténtica pesadilla del Cámbrico.
Lo más curioso es cómo su historia refleja las dificultades de la paleontología. Durante casi un siglo, los científicos mostraban en los museos camarones raros y medusas misteriosas, sin imaginar que estaban exhibiendo pedazos de un mismo monstruo. Fue como armar un rompecabezas a ciegas y descubrir que la imagen final era mucho más aterradora de lo que pensabas. El Anomalocaris nos recuerda que incluso en los inicios de la vida compleja ya existían depredadores dominando su ecosistema. Fue el tiburón blanco del Cámbrico, pero con un cuerpo que parecía diseñado por un artista surrealista. Y aunque hoy parece extraño y primitivo, en su tiempo fue el rey indiscutible de los mares. Imagina que un paleontólogo excava en una cantera y al sacar un fósil, lo primero que piensa es: esto parece la nave espacial de Han Solo. Pues eso fue exactamente lo que pasó con el Cambroraster falcatus, una criatura que vivió hace unos 506 millones de años y que en apariencia parecía sacada directamente de Star Wars. El Cambroraster tenía una enorme estructura en forma de escudo, ancha y plana, que cubría la mitad de su cuerpo. Esta placa cefálica era tan parecida al halcón milenario que los propios científicos lo apodaron el fósil nave espacial. Y lo mejor es que no solo era vistoso, cumplía una función vital. Este escudo servía como una pala natural para remover el fondo marino, levantando sedimentos y dejando al descubierto las diminutas criaturas que habitaban en el lodo. Pero lo más sorprendente eran sus apéndices delanteros. En lugar de simples brazos o pinzas, el Cambroraster contaba con estructuras en forma de peine, llenas de espinas finísimas, tan juntas entre sí que formaban una especie de filtro natural. Gracias a eso, podía separar partículas minúsculas de alimento, atrapando a pequeños invertebrados y microorganismos. En otras palabras, era un auténtico aspirador viviente del Cámbrico. El descubrimiento de este animal fue especialmente espectacular porque se encontraron más de 100 ejemplares en una misma cantera en Canadá. Esto sugiere dos posibilidades: o el Cambroraster vivía en grandes grupos, o una catástrofe repentina los enterró a todos en el mismo lugar. De cualquier manera, imagina el panorama. Decenas de criaturas con cabezas en forma de nave espacial arrastrándose por el fondo marino al mismo tiempo, filtrando el lodo en busca de comida. Una visión digna de ciencia ficción. Además, el hallazgo resolvió un misterio que llevaba décadas confundiendo a los paleontólogos. Durante años se habían encontrado fósiles de extrañas piezas en forma de espinas, pero nadie sabía a qué criatura pertenecían. Solo cuando se descubrió al Cambroraster completo, los científicos se dieron cuenta de que esos fragmentos eran partes de sus peines filtradores. El rompecabezas, al fin, tenía sentido. Aunque extraño y futurista a nuestra vista, el Cambroraster fue un éxito evolutivo en su tiempo. Su diseño estaba perfectamente adaptado para aprovechar un recurso que otros animales pasaban por alto: la enorme cantidad de vida microscópica enterrada en el barro. Y eso le permitió prosperar en un océano que todavía estaba escribiendo las primeras páginas de la historia de los depredadores y las presas. El Cambroraster demuestra algo fascinante. A veces, las soluciones más extravagantes de la naturaleza son también las más eficaces. Si hay un fósil que parece haber surgido de un capricho matemático de la naturaleza, ese es el Tribrachidium heraldicum. Este ser vivió hace unos 558 millones de años, en la era ediacárica, mucho antes de que existieran los dinosaurios, los peces o incluso los artrópodos más primitivos. Lo que hace único al Tribrachidium es su simetría triple. La gran mayoría de los animales que conocemos siguen patrones de simetría relativamente sencillos. Simetría bilateral como nosotros, con 2 lados, o simetría radial como las estrellas de mar en múltiplos de 5. Pero este organismo decidió romper las reglas y eligió el número 3. Su cuerpo era un disco plano con 3 brazos dispuestos en forma de espiral, como una guitos perfectamente trazada. A primera vista parece un diseño poco práctico. Sin embargo, esa disposición tenía un propósito claro. Los estudios sugieren que los 3 brazos en espiral generaban corrientes de agua al pasar sobre ellos. Estas corrientes arrastraban pequeñas partículas de alimento hacia cavidades centrales donde el Tribrachidium las absorbía. En otras palabras, era un filtro viviente, un comedor pasivo que se alimentaba de lo que el agua le llevaba. Lo más increíble es que su diseño funcionó. Se han encontrado miles de fósiles agrupados en antiguos lechos marinos, lo que indica que estas criaturas no solo sobrevivían, sino que formaban comunidades enteras sobre el fondo oceánico. A pesar de su rareza, el Tribrachidium prosperó durante millones de años, probando que la simetría triple no solo era posible, sino efectiva. Y sin embargo, aquí viene lo extraño. Ningún otro animal en la historia volvió a usar este patrón de diseño. Cuando llegó la explosión del Cámbrico y la vida se diversificó de formas espectaculares, los organismos abandonaron por completo la simetría triple. Es como si la naturaleza hubiera dicho:
Esto fue divertido, pero no lo repetiré nunca más. El Tribrachidium quedó como un experimento evolutivo que funcionó, pero que jamás se retomó. Hoy en día, gracias a tecnologías de modelado 3D, los científicos han podido recrear cómo el agua se movía alrededor de su cuerpo y confirmar que, efectivamente, las corrientes creadas por sus brazos espirales eran una solución inteligente para un animal sin boca ni órganos complejos. El Tribrachidium heraldicum es la prueba de que la evolución no sigue un camino recto ni lógico. A veces explora diseños que parecen imposibles, los mantiene durante un tiempo y luego los abandona para siempre. Es como si la historia de la vida estuviera llena de prototipos que, aunque viables, nunca llegaron a convertirse en productos finales. El Wiwaxia corrugata es uno de esos animales que parecen diseñados para confundir a cualquiera que lo estudie. Vivió hace unos 505 millones de años, en los mismos mares que criaturas como Anomalocaris y los primeros trilobites, y desde el principio se convirtió en un quebradero de cabeza para los paleontólogos. ¿Por qué? Porque el Wiwaxia tenía un cuerpo que parecía una mezcla de varias cosas al mismo tiempo. Se desplazaba con un pie musculoso, como los caracoles y las babosas, lo que llevó a algunos científicos a clasificarlo como un molusco primitivo. Pero al mismo tiempo estaba cubierto por filas de placas superpuestas, parecidas a escamas, y de su lomo sobresalían largas espinas defensivas que le daban un aspecto casi alienígena. Y ahí no terminan las rarezas. En su boca tenía un aparato raspador compuesto por filas de pequeños dientes en forma de conos, muy similar a la rádula de los moluscos modernos, que usan para raspar algas y partículas del fondo marino. Es decir, que podía arrastrarse lentamente mientras iba aspirando la comida de las superficies que encontraba. El problema es que nada en él encaja perfectamente en una sola categoría. Durante décadas hubo una auténtica batalla académica. Algunos expertos aseguraban que era un gusano blindado, otros que era un molusco temprano, y algunos incluso sugirieron que pertenecía a un grupo completamente independiente. A día de hoy, todavía no hay consenso absoluto, aunque la mayoría se inclina por relacionarlo con los moluscos. Lo que sí está claro es que el Wiwaxia era una criatura bien protegida. Sus placas formaban un escudo eficaz contra depredadores, y las espinas añadían una capa extra de defensa. Imagina a un Anomalocaris acercándose. Seguramente no sería el bocado más agradable. Gracias a esa coraza, el Wiwaxia fue muy exitoso y se convirtió en uno de los animales más comunes de su ecosistema. Pero lo más interesante del Wiwaxia no es solo su biología, sino lo que representa. Una época de la evolución en la que la vida estaba experimentando con todo tipo de diseños corporales. Algunos de esos experimentos prosperaron y dieron lugar a los grandes grupos de animales que conocemos hoy. Otros, como el Wiwaxia, se extinguieron sin dejar descendencia directa, pero demostrando que la naturaleza nunca teme probar combinaciones extrañas. El Wiwaxia corrugata, con su aspecto de criatura blindada de otro mundo, nos recuerda que la evolución no sigue un plan maestro. Es un proceso de ensayo y error, donde incluso las formas más raras pueden prosperar durante millones de años. Si hablamos de animales prehistóricos con superpoderes visuales, ninguno supera al Ophthalmosaurus, un ictiosaurio que vivió hace unos 150 millones de años en pleno Jurásico. Su nombre significa literalmente lagarto ojo, y no es casualidad. Tenía los ojos más grandes en proporción a su cuerpo de cualquier vertebrado conocido en toda la historia de la Tierra. Sus globos oculares alcanzaban casi 30 centímetros de diámetro, lo que equivale al tamaño de un balón de voleibol. Para proteger semejante equipo de visión, contaba con un anillo esclerótico, una estructura ósea que mantenía la forma del ojo y lo protegía de la presión de las profundidades. Y aquí está la clave. El Ophthalmosaurus era un cazador de aguas profundas. Mientras muchos reptiles marinos se movían en aguas costeras o superficiales, este animal se aventuraba en la zona crepuscular del océano, allí donde la luz casi desaparece. Sus enormes ojos con pupilas gigantes le permitían captar incluso la mínima cantidad de luz y localizar presas como calamares y peces que vivían en la oscuridad. En la práctica, era como llevar incorporadas unas gafas de visión nocturna. Pero este estilo de vida tenía un precio. Los paleontólogos han encontrado en sus fósiles marcas óseas que coinciden con lesiones de descompresión, las mismas que sufren los buzos humanos cuando suben demasiado rápido desde grandes profundidades. Esto significa que el Ophthalmosaurus se sumergía a gran velocidad, cazaba en las profundidades y luego regresaba a la superficie antes de quedarse sin aire. Y en ese proceso muchas veces pagaba el precio con daños internos. ¿Por qué arriesgar tanto? La explicación más aceptada es que estaba huyendo de la competencia en aguas superficiales. A medida que los océanos jurásicos se llenaban de tiburones, plesiosaurios y otros depredadores, el Ophthalmosaurus se especializó en un nicho casi vacío, el de cazador de aguas profundas. Sí, era arriesgado,
pero le daba acceso a un recurso alimenticio abundante y relativamente libre de rivales. Físicamente, este ictiosaurio tenía un cuerpo hidrodinámico muy parecido al de un delfín moderno. Alcanzaba entre 5 y 6 metros de largo, con un hocico alargado lleno de dientes afilados y una aleta caudal poderosa para impulsarse a gran velocidad. Era un nadador incansable y eficiente, perfectamente adaptado para largas persecuciones submarinas. El Ophthalmosaurus es un recordatorio de lo lejos que puede llevar la evolución una adaptación específica. En su caso, la necesidad de cazar en la penumbra del océano lo convirtió en el maestro absoluto de la visión en la oscuridad. Un verdadero gigante de ojos descomunales que, de haberlo visto en vida, habría resultado tan fascinante como aterrador. La evolución a veces parece tener un sentido del humor bastante extraño. Un buen ejemplo de ello es el Longisquama insignis, un pequeño reptil del período Triásico que vivió hace unos 240 millones de años. A primera vista, su cuerpo no llamaba demasiado la atención. Un animal pequeño, de apenas 15 centímetros de largo, parecido a una lagartija. Pero lo que lo hacía realmente espectacular eran las enormes estructuras en forma de plumas que sobresalían de su espalda. Y aquí está lo curioso. Estas plumas aparecieron decenas de millones de años antes de que existieran las aves. Es decir, la naturaleza inventó algo parecido a las plumas mucho antes de que alguien pudiera usarlas para volar. Cada una de estas estructuras era más larga que el propio cuerpo del animal y tenía un eje central con expansiones laterales, muy parecido al diseño de las plumas modernas. Al principio muchos pensaron que se trataba de un intento de alas para planear, pero estudios posteriores demostraron que no podían haber servido para volar. Eran demasiado rígidas, estaban mal posicionadas y probablemente habrían hecho que el Longisquama se desplomara como una piedra si intentaba lanzarse desde un árbol. Así que si no eran alas, ¿qué eran? La hipótesis más aceptada es que se trataba de estructuras de exhibición. Como sucede con las plumas de un pavo real, el Longisquama probablemente utilizaba sus extravagantes plumas dorsales para atraer pareja o intimidar rivales. En pocas palabras, no eran una herramienta de supervivencia directa, sino un accesorio de moda evolutiva. Lo más interesante de estas plumas es que presentan una estructura interna que recuerda mucho a las de las aves, con un raquis central hueco y ramificaciones laterales. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear que quizá el Longisquama no esté tan alejado de los ancestros de las aves como pensamos, aunque la mayoría de expertos sigue considerándolo un experimento aislado de la evolución. Pero más allá de su lugar en el árbol evolutivo, el Longisquama nos deja una enseñanza. La evolución no siempre produce características a tiempo. A veces aparecen millones de años antes de que tengan un uso práctico, y sobreviven gracias a que encuentran un rol alternativo, como el de la exhibición sexual. Así que si alguna vez piensas que la naturaleza es lógica y eficiente, recuerda al Longisquama, un pequeño reptil que lucía 6 enormes plumas inútiles para volar, pero perfectas para impresionar. Un animal que nos demuestra que la vida no solo busca sobrevivir, sino también deslumbrar. Si pensabas que ya lo habías visto todo en cuanto a rarezas evolutivas, esperé conocer al Charopipteryx mirabilis, un pequeño reptil del Triásico que vivió hace unos 225 millones de años. Este animal parecía salido directamente de un boceto experimental, porque reinventó el concepto de planeo. Pero al revés. La mayoría de los animales que desarrollaron membranas para deslizarse en el aire, como ardillas voladoras, ranas planeadoras o incluso los pterosaurios, las tenían en los brazos y costados del cuerpo. Pero el Charopipteryx decidió que eso era demasiado convencional y colocó sus alas en las patas traseras. Sí, lo has oído bien. Este reptil planeaba gracias a una enorme membrana de piel que se extendía desde sus piernas hasta la cola, formando algo parecido a un parapente invertido. Sus extremidades posteriores eran desproporcionadamente largas y actuaban como los mástiles principales de esa especie de cometa viviente. ¿Funcionaba? Los estudios sugieren que sí. Aunque no podía volar activamente, el Charopipteryx era capaz de lanzarse desde los árboles y planear cierta distancia, controlando la dirección con las patas delanteras y la cola. No era un vuelo elegante, pero suficiente para escapar de depredadores o sorprender a sus presas desde el aire. Lo más llamativo es que no existe ningún otro animal conocido, ni fósil ni actual, que haya desarrollado un sistema de planeo tan extraño. Fue un experimento evolutivo completamente único, que no tuvo continuación en ninguna otra especie. Era como si la naturaleza hubiera probado una idea radical, la hubiera dejado funcionar por un tiempo y luego hubiera pasado a otra cosa. En cuanto a su aspecto, el Charopipteryx era diminuto, apenas 20 centímetros de longitud. Tenía un cuerpo esbelto, cola larga y patas traseras tan exageradas que le daban un aire de saltamontes. Y por supuesto, esa gran membrana que lo convertía en un planeador muy poco convencional. Este animal nos recuerda algo fundamental.
La evolución no siempre busca la solución más lógica. Muchas veces explora caminos extraños, improbables y hasta ridículos, que sin embargo funcionan lo suficiente como para que una criatura sobreviva durante millones de años. El Charopteryx es la prueba viviente, o más bien fosilizada, de que la naturaleza no tiene miedo de ser creativa. Así que si alguna vez imaginas criaturas fantásticas volando en un mundo de fantasía, recuerda que la vida real ya probó ideas mucho más extravagantes. El Charopteryx mirabilis fue, literalmente, el planeador imposible de la prehistoria. ¿Qué criatura te ha parecido más interesante? Déjamelo saber en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje lleno de curiosidades del océano prehistórico, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias como esta.